¿Qué se necesita para entender la Biblia? ¿Se necesita mucha capacidad intelectual? No. A ver, ¿se necesita tener excelentes maestros para que nos enseñen la palabra de Dios? Bueno, no. Un poco sí, pero no exactamente, ¿verdad? ¿Qué se necesita? A ver, haber estudiado, inscribirse en un gran instituto bíblico y cursar muchos años de estudio. No. ¿Qué se necesita para conocer a Dios? Para entender su palabra. Bien, se necesita un corazón dispuesto. Un corazón que anhele buscar conocer a Dios. Se necesita de la revelación de Dios. Dios se revela a quien Él quiere, para propósitos eternos. Y Jesús dijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ¿verdad? Y dice, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, entender la palabra del Señor es por revelación, es por inspiración de Dios, es porque Dios quiere manifestarse a los hombres. Dios quiere en esta generación, por ejemplo, donde hay muchísima necesidad de Dios, Dios quiere encontrar siervos dispuestos a rendir su vida al Señor para servirle a Él. Y Él quiere revelarse, que lo conozcamos, y lo va a hacer con aquellos que estén dispuestos a pagar el precio. Hay un precio de santidad, hay un precio de humildad, hay un precio de entregarle todo el corazón al Señor, hay un precio de apartarse del mundo para Dios. Entonces, donde hay corazones dispuestos para vivir para Dios, eso alegra el corazón de Dios. Entonces, bueno, pues que Dios nos conceda esa disposición y que Dios nos conceda en su gracia poder entender su palabra. Esto es de todos los días. Esto no es de... El leer la palabra no es nada más de hacerlo unos días sí y unos días no. Unos días sí y unos meses no. A ver, no. La comunión con Dios tiene que ser todos los días. Una de las formas es a través de su palabra, ¿verdad? También hay a través de la oración, a través de la alabanza, a través de nuestra disposición total de nuestro corazón, de nuestra mente, ¿verdad? De nuestro espíritu para con el Señor. Entonces, bien, pues vamos a disponernos, ¿verdad? Con un corazón así contrito y humillado, ¿verdad? Delante de su presencia, y vamos a reiniciar la lectura que estamos haciendo de Romanos. Vamos a empezar el capítulo 9. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Fíjense las palabras muy sencillas de Pablo. Verdad digo, no miento. Hasta allí. Y con eso es suficiente que le crean, ¿verdad? Él no está diciendo, bien, se los juro en serio. Acá en México existe así esta señal y no, se los juro. No se necesita jurar, ¿verdad? Simplemente, verdad digo, no miento. Esa es una buena expresión para que se sepa que somos fieles con nuestro testimonio, ¿verdad? Fidedignos, ¿verdad? Dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Amén. Tenemos una conciencia. Una de sus funciones es dar testimonio, ¿verdad? Darnos testimonio en nuestro interior a nosotros mismos de si estamos haciendo lo justo o estamos en camino no justo, si estamos haciendo lo recto o lo que estamos haciendo no es recto. Cuando no es recto, entonces nos acusa. Y cuando es correcto, justo, agradable a Dios lo que estamos haciendo, entonces la conciencia nos da testimonio, pero en el Espíritu Santo, porque el que sabe lo que es lo correcto es el Espíritu Santo.
Amén. Dice, y bueno, tengo testimonio en mi espíritu que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. A ver, aquí yo quiero hacer una pequeñita observación. A veces cuando entramos en el tema de que si Jesús tuvo más hermanos, sí o no, ¿verdad? Hay por ahí una discusión, los que no aceptan que Jesús tuvo más hermanos, aunque la Biblia nos lo dice y nos da los nombres, ¿verdad? Pero algún argumento que esgrimen en contra de esto, dicen que no, que es que en aquel tiempo a sus parientes se les llamaba hermanos. Pues no, definitivamente no. Y aquí está también un claro ejemplo. Miren, en este versículo vemos la palabra hermanos, ¿verdad? Y 4 palabras más adelante vemos la palabra parientes. Y si nos vamos ahí al texto griego, de hecho yo tengo la Biblia interlineal griega, ¿verdad? Y pues ahí vemos que son palabras diferentes. Entonces, donde dice que Jesús tuvo más hermanos, si fueran parientes, se habría usado la palabra griega para parientes. Amén. Y no indiscriminadamente se usa la palabra de hermanos, ¿verdad? Para parientes también. No, no es así. Entonces, bueno, pues quise comentar este argumento ya que se presenta esta ocasión aquí, donde están las 2 palabras juntas en el mismo versículo, ¿verdad? Bien, pero Pablo dice que tiene mucho dolor en su corazón, mucha tristeza. Y dice que a mí me gustaría no estar con Cristo, pero con tal de que mis hermanos, mis parientes, lo conocieran y se salvaran. Tremendo el amor del apóstol Pablo, ¿eh? Tremendo. Él mismo está renunciando en un momento dado, dice, yo renunciaría a la salvación, pero con este propósito: si consiguiera que toda mi familia venga a los pies de Cristo. Tan grande era su amor por el Señor y tan grande era su amor por la familia. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Dios, el pueblo de Israel, ¿verdad? Es dueño de todo, ¿eh? El pacto se hizo con él, ¿verdad? Dice que la gloria les pertenece a ellos, que la ley también les fue dada a ellos, el culto y las promesas. Gloria, gloria. Si alguien ha tenido esa oportunidad de glorificar al Señor, de rendirle culto al Señor desde el inicio que Dios se ha manifestado a los hombres, pues es el pueblo de Israel, ¿verdad? Y la promesa, ¿cuál promesa? Pues simplemente todas las promesas que le hizo Abraham, ¿verdad? Y las que le fue haciendo de tiempo en tiempo, ¿verdad? A través de sus profetas. Entonces sí, el pueblo de Israel es bendito, ¿eh? Así es que bueno, en este momento yo bendigo a Israel, amén, porque recordemos que si lo bendecimos, Dios ha prometido bendecirnos. Entonces, bendito sea, Señor, tu pueblo Israel. Gloria. De quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, y el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hablando de Cristo, dice, el cual es Dios. El cual es Dios. Sí, definitivamente. Dios y Cristo son la misma persona, y el Espíritu Santo son los mismos, ¿verdad? Manifestados en 3 funciones diferentes. Y Dios tiene la capacidad de separarse en 3, déjeme decirlo así, en 3 dimensiones, ¿verdad? La dimensión del Espíritu, ¿verdad? La dimensión acá en la carne, ¿verdad? Con Cristo Jesús, ¿verdad? Y la dimensión donde habita el Padre Celestial. Entonces, sí, hay una escritura por allá en el Antiguo Testamento donde dice que luego los 3 serán uno. Dios será uno, ¿verdad? O sea, vamos a decir ahorita, Dios es 3. Dios es Espíritu, Dios es Dios Padre y Dios es Dios Hijo, Dios Jesucristo, ¿verdad? Entonces, a ver, pero después van a ser uno, se van a volver a unir como uno solo. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué se separaron en 3? Porque en el plan de salvación que Dios tiene, cada uno, el Padre hace una función, el Hijo hace una función y el Espíritu Santo hace una función, ¿verdad? ¿Quién murió por nosotros? El Padre no, el Espíritu no. ¿Quién murió? El Hijo, ¿verdad? ¿Y quién está ahorita preparando a la novia, a la iglesia? ¿Verdad? ¿Quién? El Espíritu. Cristo no.
ni el Padre tampoco. Entonces, cada uno tiene su función, pero bueno, eso es todo un tema. Bien, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Mire qué interesante, no todos los que descienden de Israel son israelitas, al menos israelitas en el sentido de israelitas totalmente espirituales para Dios, ¿verdad? O sea, hay israelitas muy carnales y hay israelitas espirituales, déjeme decirlo de esa manera, ¿verdad? Hay israelitas que no cumplen la voluntad del Señor y hay israelitas que sí cumplen la voluntad del Señor. Igual así los cristianos. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Amén. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Vuelve a subrayar el Señor, ¿verdad? Que aunque se tengan ciertos privilegios en la carne por ser israelitas, eso no garantiza que sean hijos de Dios, ni que sean, ni que las promesas de Dios sean sobre ellos, ¿verdad? Sino, ¿sobre quién? Sí, dice, los que son hijos de Dios según la promesa son contados como descendientes. ¿Cuál es la promesa? Pues la promesa está en Cristo Jesús. Así es que los que estamos en Cristo Jesús, entonces para nosotros sí es la promesa del Señor. Porque la palabra de la promesa es esta. Aquí está. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Esta es la promesa que se le hizo específicamente allá a Abraham, ¿verdad? Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Bien, hablando de esta promesa, ¿verdad? La promesa que Dios hace, ¿verdad? A Abraham, la confirma también en Isaac, ¿verdad? Y bueno, pues todo esto tiene sus tiempos de cumplimiento, ¿verdad? Y Dios es fiel a esa promesa. Más la promesa es por la fe, más la promesa es precisamente para los que estamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no en la carne, ¿verdad? Y para los que somos israelitas, pero en el sentido de obediencia a Dios. Israelitas en el sentido de agradar a Dios, de vivir de acuerdo a las ordenanzas del Señor, ¿verdad? Ahora, aquí hay una frase interesante. El mayor servirá al menor. Pues eso se cumplió allá, ¿verdad? En cuanto a Jacob también, ¿verdad? Y Esaú. Entonces dice, el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Bueno, esto aplica en muchos ámbitos, Por ejemplo, aplica en la iglesia. Los que son mayores espiritualmente, más maduros espiritualmente, pues son los que deben servir a los que empiezan en el Evangelio. Entonces el mayor servirá al menor, ¿verdad? Bien, de hecho el Señor dijo, a ver, ¿quién es el mayor entre vosotros? Bueno, el que quiera ser el mayor sea el servidor de todos, ¿verdad? Entonces, a ver, la grandeza de un siervo, de una sierva de Dios, también se mide por su espíritu de servicio. Una hermana que sirve mucho, con mucho amor, con mucha fe, esa hermana es grande en el reino de los cielos. Entonces, el espíritu de servicio, cuando uno se desprende de sí mismo para dar de sí mismo a los demás, eso nos dice cuánta grandeza espiritual hay en una persona, ¿verdad? Y ahora, también aplica en la familia, El mayor debe servir a los menores. ¿Entendemos esto? ¿Verdad? El mayor debe servir a los menores, porque en algunas casas se hace al revés, ¿verdad? El mayor trae a los más pequeños como servidores del tráeme esto, tráeme aquello, hazme aquello, ya te dije que me... Entonces el mayor, ¿verdad? En lugar de servir a los menores, ¿verdad? Está demandando que le sirvan a él. Aquí también se ve la estatura espiritual de una persona, Si en la iglesia hay una persona, hombre o mujer, que le gusta que le sirvan, que le gusta que lo atiendan, que le gusta que le den, ese es un enano espiritual. Es interesante este pasaje. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? No,
No, no, no. En Dios no hay ninguna injusticia, ¿eh? Así veas lo que veas aquí en la tierra, pero ¿por qué Dios permitió esto? Y a veces nos atrevemos a decir, no es justo. Ay, ay, ay. Es un pecado decir que Dios no es justo. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Esto es soberanía de Dios, ¿eh? Nosotros no le vamos a decir a Dios de quién tenga misericordia. No le vamos a ordenar a Dios de quién se compadezca. No. Él sabe de quién tiene misericordia. Él sabe de quién se compadece. Él lo sabe. Él sabe sobre quién derrama su gracia. Él sabe sobre quién derrama un juicio y un castigo. Él sabe. Amén. Entonces, a ver, no toquemos la soberanía de Dios. Él es Dios y Él decide. Santo. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. A ver, alguien quiere, no sé, digamos, quiere servir a Dios en la alabanza, quiere que Dios lo use con poder para sanar enfermos y hacer milagros y echar fuera demonios. Alguien quiere, y eso sería bueno, sí, pero no es porque quieras que Dios te va a conceder esos dones. No es porque quieras, ¿verdad? Ni porque corras. ¿Verdad? Algunos se apresura mucho, de apresurarse en el sentido de prepararse, de disponerse, ¿verdad? De acelerar muchos los tiempos, acelerar los procesos de Dios. No, los procesos de Dios no se pueden acelerar, ¿eh? Los tiempos de Dios son perfectos y no son iguales a nuestros tiempos. Así es que no te aceleres, no corras. Acuérdate que Zaqueo corrió adelante para ver al Señor. Y eso de que corrió adelante quiere decir que se le adelantó a Dios. No, a Dios, al Señor no nos le debemos adelantar, aleluya, sino seguir sus pasos. ¿Eh? Otra vez, al Señor no debemos adelantarlo. No sabemos más que Él, no podemos más que Él. Al Señor hay que seguirle sus pasos. Amén. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. O sea, Dios sabe por qué endureció el corazón de Faraón. Él sabe, ¿verdad? Dios sabe por qué, vamos a decir, por qué Absalón, ¿verdad?, se convirtió en una persona extremadamente rebelde. O sea, Dios sabe. O sea, tenemos que, a Dios no nos sorprenden estas cosas. Muchas de estas cosas, ¿verdad?, aunque nosotros no las entendamos, están en un plan perfecto, en un diseño perfecto del Señor. Entonces, Él dice, yo te puse ahí para manifestar en ti mi poder, ¿verdad? Y le dice, voy a endurecer tu corazón. Y lo endureció y después, ¿verdad?, manifestó con poder aquellas plagas, ¿verdad?, que vinieron sobre Egipto, ¿verdad? Pero ahí había un plan de Dios. Entonces, no le digamos a Dios lo que tiene que hacer. Él siempre hace lo correcto, siempre hace lo justo. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Ay, 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 que nos quede claro, ¿eh? Que nos quede claro. Cuidado por si a veces, atención con esto, ya no quiere tener misericordia de un familiar de nosotros. Ay, 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 qué duro es eso. No, es que esto es Dios. Y no tenemos que pensar nosotros de otra manera más que, este es el pensamiento de Dios, es lo que estamos leyendo. Es la palabra de Dios, nacida de su corazón para nosotros. Dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Al que quiere perdonar, perdona. Al que quiere castigar, castiga. Al que no quiere perdonar, no lo perdona. Al que quiere sanar, lo sana. Y al que no quiere sanar, no lo sana. Este es Dios. Así nos lo describe su palabra. Y en todo esto, Él es perfecto, totalmente justo. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Bueno, dice, a ver, pues si ese es Dios, de que al que quiere endurecer, endurece, entonces ¿para qué nos culpa de pecado? Si Él pues, a lo mejor Él es el que me está endureciendo, ¿verdad? Él me está endureciendo y luego me acusa de pecado. Dice, entonces ¿para qué nos inculpa de pecado? Nos echa la culpa.
No podemos resistir su voluntad. Mas antes, oh hombre, digo, para los que piensan así como decía yo ahorita, dice, ¿quién eres tú que alterques con Dios? Ya mejor cállate la boca, ya. ¿Quién eres tú que te atreves a dudar de Dios? ¿Quién eres tú que te atreves a cuestionar a Dios? Mire, suceden cosas a veces en las vidas de las personas y muchas veces llegan a este punto. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Te voy a dar un consejo de amigo, de hermano. Nunca, nunca jamás le digas a Dios, ¿por qué? Jamás. Jamás. No somos nada, no somos nadie para cuestionar a Dios. Él es perfectamente justo. Aleluya. Con todos, con todos, con todos. Perfectamente justo. Él siempre hace lo recto, Él siempre hace lo bueno. No nos tiene que dar explicaciones para que entiendan, sí, no, ya, perdóname Dios, no, discúlpame. No. Mejor callémonos la boca y no cuestionemos a Dios. ¿Quién eres tú, verdad? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Acuérdate lo que le pasó a Job, Cuando Job quiso cuestionar a Dios, le dijo, cállate, ahí quédate, ahí siéntate, ahí cállate, ahora me vas a escuchar a mí. Y si eres hombrecito, a ver, contéstame. Y le empezó a hacer unas preguntas fantásticas. ¿Tiene la lluvia, padre? ¿Tiene la lluvia, padre? ¿Por qué camino se esparce la luz? ¿Por qué camino se esparce la luz? Y le empezó a hacer unas preguntas para las que no hay respuesta, no tenemos respuestas, ¿verdad? Entonces, no cuestionemos a Dios ni le hagamos preguntas porque Él es perfecto, Él, totalmente perfecto y fiel. Aleluya. Luego dice, dirá el vaso de barro, o sea, yo que soy vaso de barro, al que lo formó, o sea, a Dios, ¿por qué me has hecho así? Mira, me va a decir, ¿qué te importa? O sea, ¿qué te importa? Yo te hice como yo te quise hacer, punto. ¿Verdad? Y eso de ¿qué te importa? Que hasta suena un poco fuerte, agresivo, pues también se lo dijo allá aquel siervo, ¿verdad? Cuando él decía que Juan quedará hasta que yo venga, ¿verdad? Y entonces le dicen, oye Señor, dice, bueno, si yo he dicho que Él va a quedar hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, ¿qué a ti? ¿Qué te interesa a ti? Así de sencillo. Entonces, a ver, delante de Dios, mira, calladitos, calladitos. Jehová está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. Mejor calladitos. ¿O no tiene poder el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Sí? O sea, Dios puede hacer un vaso para honra, ¿verdad? Que sea usado para uso noble, ¿verdad? Y un vaso sencillo, diferente, ¿verdad? Para que sea ensuciado, Él sabe. Él sabe sus planes perfectos. Nosotros no los entendemos. Y si Él quiso hacer al faraón para deshonra, bueno, ¿qué a nosotros? Su plan es perfecto. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Muchos vasos de ira. Muchos hombres y mujeres perdidos, ¿verdad? Y Dios tenía un plan detrás de todo ello para manifestar en el tiempo correcto, hacer notorio su poder, ¿verdad? Derramar su ira y hacer notorio su poder. Bueno, pues así trabaja el Señor. Entonces, a ver, ¿qué estamos leyendo? Estamos leyendo una novela, estamos leyendo la opinión de algún siervo de Dios, un apóstol que en este tiempo hizo un libro sobre Cristo, sobre las decisiones de Dios. No.
No, lo que estamos leyendo es la palabra de Dios. Dios mismo lo escribió a través del apóstol Pablo. Entonces no erremos, no erremos. Estos conceptos no los inventó nadie. Dios aquí se está revelando para que lo entendamos. Revelar, entendemos de revelación. Eso es lo que se entiende, ¿verdad? Aquí Dios se está mostrando a nosotros, explicándonos cómo es, qué piensa, qué hay en su corazón, para que nosotros lo conozcamos. Pero no nos atrevamos a juzgar a Dios. El anticristo va a juzgar a Dios. Hablará cosas tremendas en contra de Dios. Entonces no tengamos el espíritu del anticristo. Dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria. Amén. Hay vasos para destrucción y hay vasos de misericordia. Nosotros somos vasos de misericordia. Aleluya. Hermoso, ¿eh? Dios nos tiene en su plan como vasos de misericordia. Aleluya. Qué hermoso, qué hermoso. Entonces gocémonos por eso, ¿verdad? Y contemplemos la obra maravillosa de nuestro Dios, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, aquí lo está diciendo, a nosotros, a los que ha llamado. Y no solo de los judíos, sino también de los gentiles, sí, porque su plan es con todo el mundo, ¿verdad? Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y a la amada, a la no amada, la llamaré amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Amén. No éramos hijos de Dios. No éramos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios. México no estaba en el plan de Dios, al menos en el plan original de llamarlo pueblo de Dios, sino a Israel, ¿verdad? Pero a México, a nuestro país, ha llegado la palabra del Señor para salvación, la misericordia del Señor sobre todas las naciones: Argentina, Perú, Estados Unidos, Cuba, Jamaica, ¿verdad? España, todos los países. El amor del Señor derramado por todos los países. Gloria sea su nombre. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente sería salvo. Siempre Dios tiene un remanente para salvación, ¿eh? Siempre Dios deja un remanente. Eso es muy bello, es un plan maravilloso. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Hay sentencia sobre la tierra, pero una sentencia justa. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¡Ay, Señor! Aún en las ciudades más perversas, Dios siempre tiene uno o dos fieles allí. Caso de Lot, por ejemplo, ¿verdad? Allí había un remanente puesto por Dios. Lot era justo en medio de allá de aquella perdición. Igual ahora, Dios siempre ha preservado su plan, preservado la salvación, preservada la misericordia. Aunque en una ciudad haya miles y miles y miles de gente rebelde, contraria a Dios, que se opone a Dios, que se rebela contra Dios, Dios siempre deja un remanente. ¡Qué hermoso! ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Amén. Por fe somos justos. No es que yo sea justo, no. Si creo en el Señor Jesús, entonces ya soy justo. Aunque todavía no practique yo al 100% la justicia, que debo seguirlo haciendo, ¿eh? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe. ¡Ay, qué tremendo! Se querían salvar por obras, ¿eh? Por eso es que no la alcanzaron. Sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Cristo Jesús, la roca. Pero Israel tropezó con Cristo Jesús, mató al Señor Jesús, ¿verdad? Y de ahí el amor de Dios se extendió a todas las naciones y llegó hasta nosotros para bendición. Bien, termina aquí el capítulo 9 de Romanos. Nos faltan 6 capítulos y bueno, pues vamos a dejar hasta aquí. Le mando un saludo
Te mando una bendición en el nombre de nuestro Señor.